El fútbol era romántico. Las canchas estaban llenas de héroes. Los balones eran de caucho y los botines de piel. Las crónicas relataban proezas que solo quedaban grabadas en la memoria y en una que otra fotografía. En la Ciudad de México el fútbol comenzaba a tener importancia. Los clubes España y Asturias eran los equipos de la comunidad española y los que dominaban la liga. El América era el equipo de los ricos y el Atlante, el equipo del pueblo. William Hugh Ross Fraser, gerente general de la Compañía de Luz y Fuerza, en busca de promover el deporte entre los trabajadores y motivado por su afición al fútbol, funda los Electricistas del Necaxa el 21 de agosto de 1923. El equipo nace de la fusión de los conjuntos patrocinados por la compañía Tranvías y Luz y Fuerza. Toma el nombre de Necaxa en honor a la presa ubicada en Puebla, pues en ese entonces ningún equipo de la Liga Mayor podía tener nombres particulares. Necaxa significa habitante del cajete de agua, moradores de la concavidad del río, o bien agua que no merma o afloja. Cuenta la leyenda que William Fraser, escocés de nacimiento, escogió una camisa blanca con 5 rayas rojas, pantaloncillo y calcetas blancas como uniforme de los electricistas, ya que años atrás realizó un entrenamiento laboral en Wolverhampton, ciudad cercana a Stoke-on-Trent, donde jugaba el Stoke City Football Club, fundado en 1863, del que se hizo fanático. Con el apoyo económico de la compañía Luz y Fuerza, el conjunto rojiblanco comienza a ser competitivo y apenas a 2 años de su fundación, los electricistas conquistan la Copa México en las temporadas 24-25 y 25-26. La mayoría de los jugadores eran empleados de la empresa. Durante una parte del día, hacían trabajos para la compañía y después los jugadores asistían a los entrenamientos. La compañía les daba alimentos, vestimenta y campos de entrenamiento. El Necaxa era el único equipo realmente mexicano. Empleados de la compañía de luz. Así era su modus vivendi. Por jugar no recibían dinero, pero tenían chamba en la compañía de luz todos. Con fútbol práctico y atractivo, el Necaxa comenzó a tener muchos seguidores. Cada vez que el conjunto rojiblanco jugaba, los campos se abarrotaban de aficionados. Y por recuerdos que tenía cuando mi padre me llevaba a un campo de fútbol, que lo primero que me emocionaba era que veía yo los árboles llenos de gente gorrona que no pagaba el boleto y desde afuera veía los partidos subidos en los árboles. Ese era el campo Necaxa. Dicen los entendidos que era el mejor campo de fútbol que había en México. Dada la fama y el buen fútbol que el equipo rojiblanco desplegaba, el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, inauguró el Parque Necaxa el 14 de septiembre de 1930. El campo tenía capacidad para 15,000 espectadores y fue el primero en presentar un encuentro internacional cuando la selección mexicana recibió a Cuba en un partido de eliminatoria de cara al Mundial de Italia 1934. En los 30 llegó la primera época dorada del Necaxa. Los electricistas llegaron a su primera final de liga en 1932. Enfrentarían a los Prietitos del Atlante, ante quienes sufrieron una amarga derrota por 3-2 en el partido decisivo. Era tal la expectación del público por ver estos juegos, por ver el clásico entre Necaxa y Atlante, que entraron casi 18,000 aficionados, marcando una cifra récord para la época. En los lugares de reunión se exigía definirse, o azulgrana o rojiblanco. José Manuel Núñez, hijo del legendario General Núñez, quien fuera dueño del Atlante, recordó: el pique nace porque los dos equipos eran del pueblo. El pique, que era más que nada entre aficionados y no jugadores, hacía que el parque se dividiera en azulgranas y rojiblancos. Solo que el Atlante era del pueblo más bajo. Había cierta categoría en el Necaxa. Eran oficinistas. En el Atlante eran yeseros, pintores, leperitos, pulqueros, de todo. La raza peleaba por Necaxa o Atlante. En la siguiente temporada, el Necaxa conseguiría su primer título cobrando la más cruel de las venganzas. Apabulló al conjunto azulgrana por 9-0 y además se consagró campeón de Copa, convirtiéndose así en campeón de campeones. Pero las alegrías apenas comenzaban. En la temporada 1934-35, el Necaxa estaba convertido en un equipo imbatible. Arrolló a cada rival que se le puso enfrente y se mantuvo invicto por 19 juegos. Los jugadores practicaban un fútbol vistoso, con técnica, mucha visión y sobre todo compañerismo. Jugaban prácticamente sin verse. Así se ganaron el mote de los 11 hermanos. Los 11 hermanos jugaban como si ya supieran lo que iban a hacer los otros días. Cada uno sabía lo que iban a hacer los otros días. Ya se era el pabilo de todos
los equipos, incluyendo al Trabuco España, al Asturias, que eran casi puros extranjeros. En cafeterías y pulquerías era de lo único que se hablaba. Los diarios y revistas atiborraban sus portadas con imágenes del cuadro rojiblanco. Los míticos 11 hermanos escribieron con tinta dorada los libros de historia en 1935. Conquistaron la Liga Mexicana, ganaron la Copa México y con la camiseta de la selección mexicana se proclamaron campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se convirtieron en el primer campeonísimo del fútbol mexicano, apodo que fue bautizado por el conocido comentarista Francisco Martínez de la Vega. Después ganaron la Liga Mexicana en las temporadas 36-37 y 37-38. Aquella máquina perfecta estaba integrada por Raúl Pipiolo Estrada, Lorenzo la Yegua Camarena, Ignacio el Calavera Ávila, Marcial el Ranchero Ortiz, Luis el Pichojos Pérez, Tomás el Poeta Lozano, Hilario el Moco López, Antonio el León de las Canchas Aspiri, Guillermo el Perro Ortega, Vicente Chamaco García y Julio Lores. En 1937 debutó el sobrino de aquel legendario equipo, Horacio Casarín. Cuenta Casarín que, a veces, al terminar el entrenamiento me decían que los acompañara por una cerveza, pero para mí pedían siempre un vaso de leche para el chamaco. En su debut a los 16 años frente a la España, anotó el Jorobado Álvarez el primer gol para la causa rojiblanca y de su carrera. Antonio Andere publicó en La Afición al día siguiente: ganó el Necaxa, habiendo abierto el marcador el pequeñuelo Casarín. Y es apenas un chiquitín que debe andar en los 17 años, con una habilidad que dejó pasmado a todo el mundo. Dribló en corto y soltó el cañonazo. El balón llegó a las redes. No nos extrañaría que en poco tiempo se convirtiera en uno de los mejores delanteros mexicanos. Toda una premonición de Antonio Andere. Corría la temporada de 1939 cuando el Necaxa y el Asturias se disputaban en un encuentro ardiente el primer lugar de la liga. El Parque Asturias estaba a reventar. El 27 de marzo fue el primer capítulo gris del fútbol mexicano, después de que el Negro León y Soto le propinaran 2 taponazos al ídolo Casarín, provocando que saliera del campo lesionado. Los aficionados rojiblancos, furiosos con el rival y con el árbitro Fernando Marcos, incendiaron las gradas del antiguo parque. Al cabo de unas horas, solo quedaban cenizas. La pizarra quedó empatada a 2 tantos y a la postre, el Asturias se proclamó campeón. Comenzada la década de los 40, Horacio Casarín es contratado por el acérrimo rival, el Atlante. El año de 1942 acabó con cualquier destello de luz que el equipo pudiera dar. El ingeniero Fraser fue asesinado y con esto, la familia decidió retirar el equipo antes de que se creara la Liga Profesional de Fútbol y desaparecer el Parque Necaxa. Ese mismo año Necaxa perdió de nuevo con los Prietitos del Atlante el torneo de Copa. El 18 de abril de 1943, en el renovado Parque Asturias, se jugó el último partido de aquel Necaxa que derrotó 4-3 a la España. Después de 7 años en la sombra del fútbol mexicano, el Necaxa regresó a la primera división, esta vez patrocinado por el Sindicato de Electricistas dirigido por el senador Juan José Rivera Rojas. En el 49-50 se va el España y el Asturias, acabando ese torneo. Entonces la federación, para reponer un equipo de 4, acepta la petición del senador Juan José Rivera Rojas, consigue que el Necaxa entre de vuelta a la primera división sin pasar por segunda ni por nada, que ya estaba creada. El debut oficial fue el 24 de septiembre de 1950 frente al Guadalajara, con el que empató a 0. El primer juego en la capital, los electricistas lo disputaron frente al Atlante, el eterno rival. El Atlante ganó 4-1 y se olvidó temporalmente la yetatura que tenía el Necaxa en los años 30. Tras varios años sin conquistar nada y vagar en medio de la tabla, con muchas deudas a cuestas, el senador Rivera Rojas se vio obligado a vender al cuadro rojiblanco a Miguel Ramírez Vázquez, quien pone en la dirección técnica al entrenador Donald Ross. En 1960 el Necaxa tiene un destello de luz y se consagra campeón de Copa, derrotando al Tampico por 4-1. Un año más tarde, el 2 de febrero de 1961, enmarcado en el torneo pentagonal internacional, el Necaxa hace la hombrada al vencer al poderoso Santos de Brasil, que contaba en sus filas con el Rey Pelé. El diario Esto tenía en el encabezado: ganó el Necaxa, entre signos de admiración. El balazo mostraba contra todos los pronósticos y enloqueciendo a la muchedumbre. Pero los resultados de nuevo se diluyeron.
el equipo fue vendido a Julio Orbañanos, quien nombra a Miguel Marín director técnico. La temporada 65-66 se volvió a vestir rojiblanca. El Necaxa llegó invicto a la final del torneo de Copa, en la cual venció a León. La disputa por el título de campeón de campeones era nada más y nada menos que contra el también muy popular América. Los Rayos vencieron por conducto de Dante Juárez, quien marcó en 2 ocasiones. Así parecía que el Necaxa empezaría a revivir viejas épocas. Tras varias campañas en los últimos lugares y con incontables deudas por pagar, la situación del equipo se hizo insostenible y es vendido nuevamente. Esta vez un grupo de empresarios españoles lo adquieren y deciden cambiarle el nombre por Atlético Español, provocando así su segunda desaparición. El 21 de julio de 1982, esta vez bajo el mando de Televisa, el Necaxa regresó al fútbol mexicano. El diario Esto anunciaba el regreso del Necaxa. Atlético Español RIP. Renace el Necaxa. Después de varias campañas arrastrando malos resultados y con bajas entradas en el Estadio Azteca, el Necaxa tomó un nuevo mote, Los Rayos. El estratega paraguayo Cayetano Ree llegó al equipo y fue quien lo levantó poco a poco. En un movimiento inesperado, el técnico emigra al Betis de España y en su lugar se queda Aníbal Ruiz. Para la temporada 89-90, llega a las filas rojiblancas el que a la postre sería uno de los más grandes ídolos del club, Alex Aguinaga. Yo estoy muy contento de haber sido necaxista y de ser necaxista. En un intento por llenar más las gradas, concentró toda su publicidad en los niños. Creo que esa gente, esa poquita gente que había, esos niños que habían que nos seguían, suplantaban todo eso y te daban la fuerza para salir adelante y lograr las cosas que logramos. Ese mismo torneo llega el delantero chileno Ivo Basay. Roberto Saporiti llega al mando del conjunto necaxista, que aún se entrena en las instalaciones de Cuautitlán Izcalli. Saporiti lleva al equipo a convertirse en el más productivo de la segunda vuelta de la temporada 91-92 y consigue ligar 19 juegos sin conocer la derrota. El Necaxa alcanzó las semifinales donde enfrenta a los Camoteros del Puebla, que vencen en el marcador global a los rojiblancos y así los alejan de toda esperanza por el título. Con el equipo embalado pero sin conquistar ninguna copa, llega un nuevo cambio de timón. El otrora goleador del Necaxa en los años 60, Manuel Apuente, refuerza al equipo hasta los dientes con jugadores de la talla de Octavio El Picas Becerril, Luis El Matador Hernández y Sergio El Ratón Zárate. Los Rayos comenzaron a desplegar fútbol ofensivo, atractivo para los aficionados. Poco a poco el equipo comenzó a rendir frutos y las tribunas del Estadio Azteca se poblaban más. Primero llegó la Copa en 1995. En la final derrotaron al Veracruz con 2 anotaciones de Ricardo Peláez. Así Necaxa consiguió su primer título tras 29 años de sequía. Más adelante el equipo llega a la final de liga donde enfrenta a Cruz Azul, que llegaba como favorito. En el partido de ida, los Rayos empataron a un tanto. En la final de vuelta, el Estadio Azteca estaba a reventar. Entre tantas playeras azules, se alcanzaban a distinguir destellos rojos. Tan pronto comenzó el partido, el Necaxa no dejó de insistir en horadar la cabaña de Scoponi ni un solo segundo. Cada balón que se acercaba al área de la máquina provocaba un suspiro temeroso color celeste. Aguinaga pegó un cañonazo que se estrelló en el travesaño. Aspe tomó el balón y lo centró por abajo para Peláez, que estaba en el centro del área. Peláez retrasó de taquito y con suavidad a la llegada de Aguinaga. El balón giró rápidamente hacia las redes. Los cimientos del estadio sucumbieron ante el silencio de los fanáticos cruzazulinos. En la segunda parte, a 10 minutos del final, Aspe tocó desde la media cancha a Ivo Basay, quien estaba entre 2 defensores. Tomó el balón, dio un paso a la derecha y sacó un riflazo pegado al poste izquierdo del arquero. Justo antes de entrar a la portería, el balón guiñó un ojo a todos los fanáticos necaxistas. Yo creo que ese año 94-95 fue importantísimo para nosotros, aunque ya habíamos vivido torneos importantes desde que yo llegué, que llegó también Saporiti,
fueron torneos como que se fue haciendo el equipo y después llegó Manolo Lapuente para concluir y a lo mejor poner esa cereza en el pastel que hacía falta, que eran los campeonatos, ¿no? Para muchos necaxistas, no ganar se había convertido en una forma de la elegancia. Como decir, nosotros no apostamos a la vulgaridad de los trofeos, nosotros jugamos por amor al arte. Lo nuestro es el juego simpático, el juego bonito o las jugadas gratuitas. Yo destacaría cuando después de 57 años conquistaron el título en el Estadio Azteca. Esto yo creo que para los necaxistas fue un momento excepcional, ¿no? Porque nosotros pues no estábamos acostumbrados a que ganar fuera posible. Meses antes también había conquistado la Copa CONCACAF. 6 décadas después, con un sinfín de tragedias en el proceso, los Rayos del Necaxa se proclamaban nuevamente campeonísimos del fútbol mexicano. Inspirados por lo que lograron un año antes, los Rayos siguieron por el sendero de la victoria. Llegaron a la final sin contratiempos. El rival en turno era la novicia del balompié mexicano de Primera División, los Toros del Atlético Celaya, quienes hacían recordar con su parecido símbolo al Atlético Español. El partido de ida disputado en la ciudad del Bajío terminó empatado a un tanto. La final de vuelta se disputó en el inconmensurable Estadio Azteca, que fue invadido por aficionados cajeteros. El encuentro comenzó ríspido y con llegadas en ambas cabañas. Los jugadores se tomaban constantemente el pelo lamentándose sus fallas. Necaxa trataba de sacar disparos de los botines de Peláez, Aguinaga o Aspe. Los guanajuatenses hacían lo propio con Butragueño y Zambrano. El contraste en el graderío se notaba con canciones interrumpidas por ambas porras. Primero el grito de Rayos, después el grito de Toros. A pocos minutos del final, un centro voló por toda el área del Necaxa. Emilio Butragueño estaba solo. Su marcador se había perdido. Butragueño endureció el cuello y remató. Por unos instantes, el Azteca se quedó sin aire. Pero el balón salió por un costado. El buitre se quedó perplejo. Se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos. Sabía que había errado el gol del campeonato. Esta es una jugada en donde ellos subieron toda la gloria con Emilio Butragueño, un gran jugador, mundialista, jugador que todo el mundo le tiene un especial cariño y que hizo un movimiento hacia adelante, se tira hacia atrás y nos gana en la marca. Cuando yo volteo y veo solo a Emilio, no tienes idea. Sentí que se me caía el Estadio Azteca encima y después que hace la pifia, soy el más agradecido con Dios. Y la verdad fue un momento en donde yo siento que en la carrera de nosotros y en ese momento en la cancha, como que se abrió un espacio como equipo necaxista en donde dijimos adiós, se acabó todo y fue un parpadeo nada más y volvimos otra vez a la vida, porque obviamente ese descuido no lo teníamos que volver a cometer con un jugador como Emilio Butragueño. Por la regla del gol de visitante, el Necaxa se consagraba como bicampeón del fútbol mexicano. Era ya un equipo de época. Los Rayos aportaron jugadores como Alberto García Aspe, Nicolás Navarro, Ricardo Peláez, Ignacio Ambriz y Luis Hernández a la selección mexicana. Después de 2 subcampeonatos frente a Santos y Toluca en los torneos cortos, el Necaxa llegó nuevamente a la final en el invierno 98 a pesar de algunos cambios en la plantilla del equipo. Las Chivas del Guadalajara eran las favoritas. En el encuentro de ida empataron a 0.